Chicos, bienvenidos a esta convocatoria, una nueva experiencia con talleres Munducap. De verdad que para nosotros es un gustazo. Mi nombre es Dorian Delgado. Tal vez algunos de los presentes ya no nos conoceremos por otros talleres o por nuestras visitas virtuales también en los colegios. Y a lo mejor la voz sonará familiar, pero para nosotros de verdad es un gusto poder contar con el apoyo de las escuelas UCAP, de las distintas carreras, para brindar estos espacios y acompañarlos en esa toma de decisión, ¿no? Y en ese proceso también de descubrimiento de las distintas carreras. Así que bienvenidos. Yo quiero presentar al grupo de profesionales que los estará acompañando el día de hoy. Empiezo por la directora de la escuela, la profesora María Alejandra Paulini. Ella, como les comento, es directora de la Escuela de Economía de la UCAP. También el profesor Jesús Palacios, que es el experto que los estará acompañando en la tarde de hoy abordando esta temática tan importante, ¿no? Y esta guía básica para invertir. Y también como moderadora va a estar María Fernanda Bermúdez, un apoyo fundamental también en estas iniciativas que nos ha acompañado. Así que bienvenidos a los tres. Gracias por sumarse a estas iniciativas y bueno, nosotros estamos súper contentos y dispuestos a tener una tarde productiva de aprendizaje, y la invitación, chicos, es que cada vez que consideren necesario realizar alguna pregunta, creo que es el ambiente ideal para hacerlo y están junto a profesionales para hacerlo, ¿ok? Le doy la palabra a la profesora María Alejandra. No sin antes recordarles, chicos, que las preinscripciones están abiertas hasta el 2 de julio, ¿ok? Ya cada vez queda menos tiempo. Lo ideal es que ustedes formalicen todos los pasos y logren concretar la preinscripción para presentar la prueba de conocimiento el próximo 17 de julio, ¿ok? Entonces, bienvenidos una vez más y bueno, le doy la palabra a la profesora María Alejandra. Profe. Muchísimas gracias, Dori. Bueno, lo primero, darles la bienvenida a la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello. Para nosotros es un honor contar con ustedes hoy y que puedan compartir con nosotros y con el profesor Jesús Palacio, que es profesor en la carrera de macroeconomía, de esta guía práctica para invertir. Lo importante es que aprovechen y puedan despejar todas las dudas que tengan acerca de la carrera, cómo los visualizamos, qué podemos hacer, qué hacemos los economistas. Y bueno, estas actividades están un poco diseñadas para orientarlos en todas estas decisiones que en estos momentos les toca tomar. Economía es una ciencia social, es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre, pero lo básico, lo central es la asignación eficiente de los recursos. Los recursos son escasos. Todos sabemos que tanto el dinero, el tiempo y los recursos en general son muy valiosos y son escasos, y la tarea de los economistas es tratar de buscar el mejor uso que genere mayor bienestar y maximice los beneficios. Bueno, con esta actividad buscamos un poco darle luces acerca de la parte de empresas y de inversión, que es una parte importante en nuestro programa. Tienen una parte en la carrera de teoría económica, tienen otra de empresas y finanzas y tienen otra parte cuantitativa. Entonces creo que es un pensum bastante equilibrado. Ven un poco de todos, el economista sale formado de manera integral y bueno, creo que es una buena alternativa en estos momentos. Entonces, bueno, no me extiendo más, le doy la palabra a Jesús y a Maffer, que los van a estar orientando durante toda la sesión, y la invitación es bueno, a que disfruten la experiencia, a que la aprovechen y pasemos una tarde diferente. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, profe.
Muchas gracias, profe, y muchas gracias, Dorian, también por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es María Fernanda Bermúdez, trabajo en la Escuela de Economía y apoyo toda la parte de mercadeo y a los profesores en la coordinación de e-learning. Entonces, bueno, bienvenidos sean todos al taller Munducap, organizado por la Escuela de Economía, y tiene por nombre este taller Guía Básica para Invertir. El taller será dictado por nuestro profesor y egresado de esta escuela, Jesús Palacio, ya lo pueden ver allí. Es economista, imparte la materia de macroeconomía, como nos decía la directora María Alejandra, también es profesor en el IESA y además es estratega financiero de un fondo de inversión en Londres. También recién acaba de egresar en la maestría del IESA. Entonces, bueno, ya podrán realizar las preguntas que quieran, aprovechenlo como les comentábamos, a través del chat lo pueden dejar y al final también si quieren hablar pueden encender su micrófono para comentarles lo que quieran al profe Jesús. Y bueno, sin más que agregar, los dejo en excelentes manos y bienvenidos. Muchas gracias, Maffer, de la Escuela de Economía, a Dorian de Munducap, a la directora de escuela por acompañarnos hoy. Qué bueno que nos pudo acompañar. Muy contentos también de contar con su presencia. Y me gustó además muchísimo su introducción porque va a servir también para hilarlo con lo que va a ser el inicio de esta presentación. Entonces, gracias por el espacio. Bienvenidos a los futuros ucavistas. Ojalá que tengamos un grupo nutrido y bueno de ucavistas que puedan asistir el próximo semestre a la Universidad Católica de forma presencial, esperamos, es la aspiración de todos, porque yo, antes que profesor, fui egresado de la Escuela de Economía y como estudiante de la Escuela de Economía, creo que de las mejores experiencias de la vida fue pasar por esos salones, por esos edificios de aulas, por el cincuentenario, que es icónico también y más reciente de nuestra universidad, por la biblioteca nueva, que no sé si la han visto, pero que transmite una energía increíble, así como los jardines de la universidad. Creo que justamente expresarlo no implica o no representa todo lo que es vivirlo, y les digo que no dejen de vivir esa experiencia, que realmente, como la universidad lo dice con su estilo Magis y sus características propias y su identidad muy marcada ucavista, es una experiencia que es muy distinto a vivirla a oírla. Así que yo lo digo que como economista egresado a la universidad, la mejor experiencia en lo personal, profesional, ha sido hacer parte pues de la Universidad Católica, porque te genera un arraigo, una identidad muy distinta y definitivamente una visión país un poco más integral que el resto de las universidades, y eso es algo que yo diría mucho más integral, pero no quiero sonar tan sesgado. Es algo que yo valoro muchísimo de la formación ahí. Siempre voy a estar agradecido, encabezado por la directora de escuela, que también fue profesora en ese momento de mi sección de macroeconomía, y con quien he compartido ahora también la materia de macroeconomía el último semestre. Entonces, bueno, creo que es una experiencia realmente muy, muy provechosa, y si está en este momento de definiciones, con el sesgo que puedo tener yo, porque evidentemente lo tengo, pero les digo que sin dudarlo, es una experiencia que vale muchísimo la pena, y la calidad de nuestros egresados, que destacan en las principales universidades del mundo, es una referencia para validar esto que comento, y ya ahí no hay sesgo, es un indicador objetivo, ¿no? Tener egresados en Harvard, en MIT, y dando clases y siendo la referencia, al menos hablando de la Escuela de Economía, en las principales universidades y espacios públicos incluso del mundo, es algo que ya levanta el sesgo y dice, bueno, acá parece que sea un indicador objetivo que valida que la formación en nuestra universidad y en nuestra escuela realmente es de un nivel y una calidad muy importante, ¿no? Entonces, bueno, para no retrasarnos más en esta introducción, pero me parece importante comentarlo porque es genuinamente como lo siento, quería comentar un poco la idea de esta presentación que estamos haciendo en conjunto con Munducap y la Escuela de Economía, Guía Básica para Invertir, presentado por mí. Pero para hablar de inversión, para hablar de finanzas, la mejor forma de hacerlo es empezar por la base de lo que es la formación en economía. Y como lo comentaba la profesora María Alejandra, nuestro pensum en la universidad tiene la posibilidad de estudiar la carrera de economía, pero además formarte en áreas distintas, ¿no? Puedes tener especializaciones o buscar definir tu carrera profesional por el mundo de políticas públicas, incluso el mundo de la investigación, el research macroeconómico, porque también tenemos una muy buena base en ese sentido. Pero también hay la posibilidad de especializarse o continuar tu carrera profesional por el área de la finanza. Entonces,
un poco, para empezar a explicar en términos generales qué es la economía, lo decía la profesora María Alejandra, la economía nosotros la vemos como el estudio de la conducta del hombre, es una ciencia social y por eso estudia el comportamiento del hombre al momento de producir, intercambiar y consumir los bienes y servicios que necesita o desea. Lo decía María Alejandra, por eso esto es casi una cita de lo que ella comentaba. En economía nosotros estudiamos al final la utilización y manejo eficiente de los recursos con el propósito de obtener una mayor satisfacción o un mayor nivel de satisfacción común, ¿no? Al final lo que estamos es optimizando recursos, generando mayores niveles de bienestar posibles con los escasos recursos que tenemos, y eso es parte y la base de lo que se busca en la formación de economía, ¿no? Es tener un poco esa visión que optimice y priorice la eficiencia de cara a la distribución de esos recursos, que lo van a ver como la base también de la carrera, parten de una premisa: son recursos limitados. Hay escasez de recursos y en un mundo con escasez de recursos tienes que hacer un manejo eficiente de los mismos. Entonces, bueno, un poco entrando en la dinámica de cómo lo vemos los economistas, bueno, partimos básicamente de mercados de bienes y servicios y mercados de factores. Hablamos nosotros siempre de que tenemos por un lado los hogares que portan o tienen los factores que salen a circular el mercado y compran las empresas para generar los bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios, como dicen. Al final eso genera ingresos o retribuciones pues, de los factores hacia los hogares e ingresos a las empresas por vender esos bienes y servicios a las familias, ¿no? Esto es un mapa de flujo circular de la renta, como lo solemos llamar en economía. Es la base quizás de todos los modelos económicos de la forma más simplificada posible. Partimos de estos dos grandes actores, el modelo de los hogares y las familias, que se encarga de el control de los factores y bienes, de los insumos más básicos para poder establecer y a partir de ahí que las empresas puedan generar los bienes y servicios que se venden en el mercado. Y básicamente en este flujo todo está en equilibrio. Tienes a los hogares aportando las retribuciones del mercado de factores, los insumos, que eso representa, tienen un costo, lo pagan las empresas, y las empresas también gastando en el mercado de bienes y servicios y generándole a las empresas ingresos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo el flujo circular que vemos pasa, pueden empezar en cualquier punto, pero básicamente, bueno, pasa de las empresas generando el mercado de factores o generando los insumos, pues, para que se puedan producir bienes y servicios. De esa forma gasta en el mercado de bienes y servicios, genera ingresos a las empresas y las empresas retribuyen los ingresos en la compra de nuevos insumos para producir bienes y servicios, ¿no? Esto es un modelo bastante sencillo, simplemente básico, para explicar un poco la lógica de cómo nosotros percibimos desde la economía el planteamiento de cómo funcionan, pues, economías de hogares y empresas. Un planteamiento bastante sencillo que lo que busca al final es generar equilibrios que permitan, como lo decía la profesora María Alejandra también al principio, bienestar social. O sea, niveles de equilibrio entre mercados de bienes y mercados de factores que tengan a las empresas y a los hogares con el mayor nivel de satisfacción posible. De todas formas, no nos detenemos mucho ahí, sino que avanzamos con el resto del programa de hoy, que es sí ahondar en qué son las finanzas, ¿no? Y bueno, las finanzas al final son un área de la economía que estudia la obtención y administración del capital, al final recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos como la inversión y el ahorro de los mismos, ¿no? Un actor muy importante en el mundo financiero son los intermediarios financieros, que son los agentes que se dedican a poner en contacto a las dos partes de las finanzas, los ahorradores o los inversionistas y los que tienen financiación, en un espacio al final en el que se coinciden demandantes y oferentes de recursos, que se llama mercado financiero, ¿no? Un poco en la misma lógica del modelo circular que presentaba antes. Tienes por un lado los oferentes de insumos, que eran los de insumos o factores, que eran los hogares, y por el otro lado tienes a los demandantes de insumos, que eran las empresas, y el mercado es el lugar en donde coinciden oferentes y demandantes de estos recursos, ¿no? Por otro lado, en el mercado de bienes y servicios hablábamos de las empresas siendo los oferentes de los bienes y servicios y los hogares siendo los demandantes. El lugar en el que coinciden es el mercado de bienes y servicios. En este caso, en finanzas, cuando hablamos de el rol de la intermediación financiera y la posibilidad de poner en contacto a los ahorradores y
o a inversionistas, pues, y al final las personas que están dispuestas a financiar proyectos, pues es un mercado también de oferentes y demandantes de financiamiento en el que es conocido como mercado financiero, ¿no? Un poco visto desde la lógica igual bastante económica. Cuando hablamos de los mercados financieros, bueno, van a ser un espacio físico o virtual. Hoy en día saben que las limitaciones son bastante bajas para definir si los espacios virtuales pueden ser considerados. En general ya hay consenso con que los mercados financieros funcionan de forma física o virtual, incluso de forma complementaria pueden funcionar en espacios físicos, pero además tener plataformas digitales que permiten que se opere en esos mercados, de forma que puedas realizar transacciones que intercambien instrumentos financieros y así puedan definir también los precios de ese mercado, ¿no? Un mercado que define sus precios por el libre juego de la oferta y la demanda. Eso es parte de la concepción de los mercados financieros, ¿no? No hay mayores limitaciones, el mercado es quien termina definiendo un poco los precios a los que se ajustan los activos que están en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, hablando de los tipos de mercados, si lo vemos desde la perspectiva de cuáles son los activos financieros que se ponen en los mercados, podemos hablar primero del mercado del dinero, ¿no? Que es un mercado sobre todo de corto plazo, en el que generalmente las empresas se endeudan con plazos, como lo decía antes, muy cortos. Eso puede ser hasta un año, con tasas de interés definidas en ese periodo que tengan igual consistencia con lo que siente el mercado, porque si no los títulos no se venden. Es decir, bueno, yo, empresa, pongo papeles comerciales, lo que significa financiarme con el mercado, obtener recursos es decir, del mercado, pero para que alguien me financie va a querer una tasa de interés al final que va a implicar básicamente que es algo que yo le voy a retribuir por el financiamiento que me está generando. Esa tasa de interés tiene que estar muy en sintonía con el mercado, porque tienes una tasa de interés, por ejemplo, por poner un ejemplo, del 20%. Imaginen el escenario en el que estamos hablando de endeudamiento en bolívares en Venezuela, que es complicado por la hiperinflación. Si tú emites deuda y la gente compra esa deuda de forma que te financien como empresa, tú no puedes pagar unas tasas de interés del 20% anual porque la inflación está por el orden del 2000% anual. Entonces, esa brecha obviamente hace muy poco atractiva esos papeles comerciales. Tú tienes que generar algún interés en términos reales, es decir, que sea por lo menos mayor que ese valor de la inflación para que tu título suene atractivo de cara al mercado, ¿no? Eso es por el lado de las empresas. Los gobiernos también se financian en los mercados de corto plazo, en el mercado del dinero, con letras del tesoro, emiten títulos también que generan un rendimiento. Esto es más fácil verlo y lo podemos ver luego también cuando pasemos a ver Bloomberg con las letras del tesoro en Estados Unidos, los llamados treasuries, que rinden ahorita en niveles bajísimos, pero han podido rendir 1, 2, 3% en algún momento, y eso significaba un rendimiento garantizado a cierre de año, porque además las letras del tesoro en Estados Unidos son de los títulos más seguros que hay en finanzas. Se suele hablar de un nivel de certeza muy, muy alto para inversionistas, sobre todo de corte muy conservador y con un enfoque de aversión al riesgo. Entonces buscas títulos que rindan poco, como en este caso las letras del tesoro, pero hay una garantía de pago casi del 100%, ¿no? Entonces, bueno, esos títulos de las letras del tesoro suelen rendir, pónganse, un 1% al año, pero son atractivos desde el punto de vista de que es mejor que tener de repente tu dinero ahorrándose en el banco con tasas de interés reales o negativas, ¿no? Es decir, que el banco te termina pagando unas tasas de interés tan bajas que la inflación, incluso en Estados Unidos, que no sé si han visto, ha tenido un repunte en el último tiempo, hace que sea menor el rendimiento del dinero que lo que te está generando la tasa de ahorro en el banco, ¿no? Eso sí, si depositas o tienes depósitos fijos. Generalmente las cuentas corrientes, cuando hablamos de capitales en Estados Unidos, suelen más bien cobrar un monto de mantenimiento anual. Entonces, bueno, eso hablando de estos títulos de deuda que son los más líquidos quizás en el corto plazo, los que tienen vencimientos más próximos. Tienes por el lado de las empresas estos papeles comerciales, por el lado del gobierno la posibilidad de emitir también deuda a través de las letras del tesoro con periodicidades de hasta un año. Pueden ser menores, pueden ser de 3, 6, 9 y 12 meses, ¿no? Generalmente es lo que he visto en este tipo de mercados, ¿no? Luego tienes mercados de capitales, que sí son más de largo plazo y que es probablemente la razón por la que muchos les haya llamado la atención este taller cuando hablamos de acciones por un lado, que las llamamos en finanzas renta variable, porque
al final no conllevan a una obligación de pago explícita de la empresa, sino es discrecional, se establecen dividendos y tú lo que puedes ganar son por las variaciones de precio que tenga la acción, pero el pago de los dividendos es un poco discrecional también de acuerdo al tipo de empresa y lo que defina también las directivas y las asambleas de accionistas de las empresas, ¿no? Y por el otro lado tienes renta fija, que también la habrán oído muchísimo, tiene que ver con bonos, que al final es deuda, que sí generan unas tasas de interés que son las mismas de las que hablaba con los papeles comerciales. Lo que pasa es que los bonos se diferencian porque son de mucho más largo plazo. Tú te puedes endeudar con bonos a 100 años. O sea, tenemos ejemplos de eso. Incluso en estos días veía un título emitido, creo que era de Brasil, a 1000 años. Y eso, bueno, te genera unas tasas de interés anuales que van a oscilar también muy en consonancia con lo que el mercado demande en cuanto a tasas de interés. Pues cuánto te voy a cobrar yo como mercado, como al final tenedor del bono o interesado, demandante de tu bono, por el servicio de financiamiento que te estoy dando, ¿no? Si yo te financio a 15 años, bueno, yo quisiera esta tasa de rendimiento anual, y eso sí va a estar garantizado. Los títulos de renta fija tienen el hecho de que te garantizan una cierta tasa de interés al cierre de cada año, y cuando ocurre el vencimiento del bono, es decir, cuando se acaba el financiamiento, la empresa o el Estado, porque esto puede ser también usado por gobiernos o por empresas, te paga el monto total de capital, que fue lo que aportaste inicialmente, ¿no? Entonces, piensa en las diferencias ahí entre la renta fija y la renta variable, ¿no? Igual, por no estar hablando yo solo, si hay cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden ir haciendo por el chat, y en la medida en la que no sea muy disruptivo en la conversación que estamos o en lo que estoy comentando, lo puedo ir también repasando por acá. Luego tienes el mercado de divisas, el llamado Forex, que es al final el intercambio de monedas entre diversos países, ¿no? O sea, puedes tener intercambios euro-dólar, dólar-yen, que también es muy famoso, euro-yen, que funcionan sobre todo en un tipo de mercados que se llaman OTC, que son mercados que funcionan fuera de los mercados de capitales formales o los mercados bursátiles, la bolsa de Nueva York, Londres. Simplemente cotizan es decir, por plataformas digitales o incluso por las mismas plataformas de la bolsa, pero no tienen regulaciones quizás en los tiempos. O sea, son mercados que pueden operar durante todo el día, y eso hace que tengan una consideración como si fueran un mercado extra bursátil. No están dentro de todo, dentro de las operaciones formales de bolsa, que sí están las operaciones de renta fija, renta variable, y también los papeles comerciales y las letras del tesoro, que era lo que comentaba al principio, ¿no? Ok, algún comentario. Creo que no. Y luego tienes un mercado muy atractivo para mitigar el riesgo en los mercados financieros, y es el mercado de derivados. Y en el mercado de derivados coinciden muchos tipos de instrumentos. Aquí puse quizás los 4 más comunes, pero les digo que es una gama mucho más amplia. Básicamente todos los días se pueden generar instrumentos derivados nuevos. Ahí tienes los forwards, que son un poco acuerdos de compraventa que se pactan a futuro. Se hacen estos también, por cierto, en el mercado OTC, como hablaba del mercado Forex. Y el hecho de que se transen fuera de bolsa también hace que sea más sencilla la posibilidad de intercambiar este tipo de contratos, ¿no? Generan rendimientos también, o sea, tienen consideraciones y cláusulas bien particulares en los casos de los forwards. El hecho de que no pasen por bolsa y que no estén controlados por un ente regulador hace que el flujo de forwards pueda ser también bastante amplio. Tienes el caso de los futuros, que son muy parecidos a los forwards. Es también los contratos compraventa pactados a futuro. Es decir, yo pacto el precio hoy, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el mercado petrolero opera por futuros, y yo pacto el precio del petróleo hoy, de cómo lo voy a transar a 60 días. Y entonces, esa transacción, cuando se cumplan los 60 días, pues, si el precio subió o bajó, te aseguraste que, por ejemplo, en el caso de que seas el vendedor del petróleo, te aseguraste que el precio de hoy lo vas a vender igual a 60 días. Pero en el caso del oferente, ponte que el precio haya bajado, pues ha sido, o sea, la operación financiera no salió del todo beneficiosa. Si el oferente creía que el precio iba a subir y por eso se estaba cuidando y termina bajando, pues al final no fue la operación financiera más eficiente del que esperaba, ¿no? Al final no tuvo un rendimiento positivo por ella, pero es un poco la lógica de eso, ¿no? Pactar a futuro garantizando y gestionando el riesgo de forma que no te afecten o no impacten las diferencias que pueda haber
entre el precio de hoy y el precio del futuro, sino que garantiza, pues, pactas un precio de forma previa, ¿no? Y eso, bueno, estos también, los futuros, por cierto, también cotizan en bolsa, son más formales y tienen menos riesgos que los forwards, es decir, que haya incumplimientos de este tipo de activos financieros es menos común por el hecho de estar sí operando dentro de un mercado que es más formal. En cambio, los forwards, ahí está el riesgo de que estás operando fuera del mercado. Luego tienes los swaps, que son contratos que aprovechan diferencias entre tasas de interés de distintos países, o sea, es una especie de arbitraje de tasas de interés. Son operaciones que se pueden hacer de muchas formas, pero al final los swaps son intercambios o aprovechamiento de arbitraje. Diferencias que haya entre precios en distintos mercados, pues permite justamente, son contratos que permiten aprovechar ese tipo de brechas, ¿no? Entre tasas de interés, entre precios de un mercado y otro, y es poder aprovechar esas diferencias a través de un contrato que permite el intercambio entre varios mercados, ¿no? Luego tienes los mercados de opciones, que son otro tipo de contratos de compra-venta. La explicación de las opciones es un poco más engorrosa y no quisiera detenernos tanto ahí. Si luego hay dudas, también podemos abordarlo un poco, pero de hecho requiere una explicación como matemática un poco más formal, ¿no? Son otro tipo de contratos de compra-venta que al final garantizan que haya una opción de compra sobre un activo financiero, ¿no? Ok, si hablamos de las estructuras de capitales que se asumen, una vez tienes quizás este tipo de mercados o el nexo de mercados que comentábamos, o sea, ya conociendo, por ejemplo, que puedes tener títulos de deuda, sobre todo de cara a una empresa, bonos, letras del tesoro, acciones, cómo es un poco la estructura de capital de una empresa. En caso de quiebre o incumplimiento de la empresa, las empresas suelen cumplir con, en primer lugar, sus empleados, luego sus proveedores, luego priorizan la deuda, los bonos, y luego priorizan las acciones. Lo que intuitivamente quería comentar acá es que hay un riesgo mayor asociado a ser dueño de la empresa que a poseer la deuda, porque la deuda, incluso a pesar de que implica, o sea, el financiamiento que está haciendo la empresa y el proyecto incumpla es un riesgo también importante, al menos en la estructura de pago suele estar primero o debe estar primero el cumplimiento o la atención de los pasivos, que pueden ser con los empleados, los proveedores, y con los financistas, con las personas que te están generando el financiamiento para que la empresa opere. Y por último, cumples con los accionistas, ¿no? Un poco la idea de ir mostrando cómo se ven las pantallas en Bloomberg, ¿no? Y acá tenemos el capture de pantalla de la acción de Netflix en Bloomberg, hasta el cierre de ayer, de hecho. Bueno, fíjense, esto sirve un poco para ir explicando la idea de cómo se ve la pantalla en Bloomberg. Yo tengo acá la temporalidad de un año. Estamos viendo desde junio del año pasado hasta junio de este año cómo se ha comportado el precio de esta acción. Te da el volumen que se transó en la última jornada, te da los volúmenes. Fíjense que no podemos ver de repente acá el detalle porque es un captura de pantalla, luego lo vamos a ver con más detalle, los volúmenes que se transan por esta acción, ¿no? Al final, cuando se pactan las operaciones son ahí. Fíjense que lo tocaré más adelante, pero fíjense el hecho de que tengas volúmenes altos asociados a grandes movimientos, en este caso, por ejemplo, al alza del precio, implica que había un gran poder de convencimiento en el mercado de que este era un buen momento de entrada en la acción de Bloomberg. Estamos hablando de enero de este año, ¿no? En enero de este año hubo una percepción del mercado, seguramente no recuerdo la fecha exacta, pero hubo la presentación, o estaban en la expectativa de la presentación de los resultados trimestrales de Netflix, y el hecho de que haya habido un pico de operaciones y un movimiento al alza tan importante, habla de que había convicción en el mercado de que era un buen momento entonces de entrada. ¿Alguna duda, algún comentario? Para no ir yo tan acelerado. Si hay algún comentario, pues pueden ir así, consultando por el chat. Ok, veo que Jesús González es que no.
Leo. Creo que Luis Bernardo tiene una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bull markets y bear markets? Me parece una pregunta buena para ir contestando por ahora. Gracias, María Fernanda. Para contestarle a Luis Fernando, entonces vamos a usar este mismo gráfico. Un poco. Ok, vamos a ver. Okay. Pues también buena la pregunta de qué es Bloomberg. Buenísimo ir entrando en esos detalles. Ok, hablamos de bull market cuando el mercado está, o se dice que el mercado está bullish, cuando piensa que la situación financiera es bastante favorable de cara a invertir en el mercado de acciones. En general, tú no sueles hablar de un mercado bullish de algunas acciones en específico, sino que hablas de un bull market porque la condición de mercado es muy favorable para invertir en acciones en ese momento. Entonces, por ejemplo, si viéramos acá por separado el tren de noviembre del año pasado a enero de este año con este pico, pues el mercado estaba bastante alcista, o sea, estaba bastante bullish, esperando pues que era un pleno bull market, esperando que, por ejemplo, el impacto de la pandemia en la acción de Netflix fuera muy positivo, la pandemia se estaba alargando, parecía que los procesos de vacunación no avanzarían tan rápido como en efecto han venido ocurriendo en los últimos meses. Y por eso pues se justificaba un poco el crecimiento al alza de la acción de Netflix, ¿no? Además, la oportunidad de que la empresa de Netflix se diversificara, eso son cosas que se han estado hablando este año, y eso te generaba esta tendencia alcista en este momento del año. Pero si vemos los últimos meses, si vemos hacia los últimos meses, la empresa, o sea, en este caso la acción de Netflix ha cotizado a la baja. Y esta tendencia a la baja que ven ustedes en el precio, que ha pasado de cerca de $560 por acción a $499, cerraba ayer casi $500 por acción, esa reducción importante en precios ha sido parte de un mercado que está en una condición un poco menos, que es lo que se llama bear market, que es un poco menos decidido a invertir en este momento y más bien está pensando que los precios a los que llegó pueden justificar una salida. Tú puedes hablar de que una acción está bullish o está en una situación de bear market y eso puede pasar por condiciones como ya muy específicas de la empresa, pero se suele hablar, como lo mencionaba, un momento que perdí el chat para contestarle como mencionaba Luis Andrade, esto ocurre porque o sea, el mercado está al final percibiendo que puede haber un mal momento para esta empresa. Esto en el caso específico de Netflix, ¿no? Que puede estar asociado, no lo estoy diciendo porque recuerdo este caso en específico, porque al final yo sobre todo trabajo mucho más con bonos y deuda, pero es muy probable que esté ocurriendo que la salida de los confinamientos, algo de lo que he leído, ha hecho que bajen las suscripciones mensuales de Netflix, ¿no? Y al final Netflix también tiene una cota superior, ¿no? No siempre puede estar creciendo el número de usuarios que se están inscribiendo en la plataforma, y eso es algo de lo que ha visto como riesgos asociados al mercado, y por ende ha habido también una venta masiva de acciones, ¿no? Estos resultados de abril me parece además, pensé que hay como picos en varios momentos. Estos resultados de abril, que en este caso representan una caída, es muy probable que hayan estado asociados con el reporte trimestral de datos que hacen las empresas, es decir, tienen unos informes que reportan cómo fueron sus resultados del trimestre anterior y dan más o menos, en el caso de Netflix, no solamente las ganancias, sino eso, el número de suscriptores también, lo que puede llamar mucho la atención. Y fíjense que hubo una corrección a la baja, así se suele decir esto, un ajuste de precios casi de 560 hasta un poco por encima de 500, exacto, incluso por debajo de 510 en apenas unos días, y tuvo muchísima fuerza, muchísimo volumen, que es lo que estamos viendo acá abajo. Lo que pasa es que no sé si llegan a leer, pero acá lo que dice es volumen, y tuvo muchísima fuerza de salida en ese momento, ¿no? Hubo convicción del mercado de que era un buen momento de salida cuando veías esta gráfica, ¿no? Entonces, bueno, explicando un poco Bloomberg, que era otra de las preguntas, una plataforma de intermediación financiera también, y el uso de este tipo de plataformas facilita el manejo de la información, el intercambio financiero. Ya ustedes van a ver cuando entremos un momento en Bloomberg cómo
cómo pueden ver cantidad de información, noticias, cualquier tipo de novedades relacionadas con acciones en específico, porque Bloomberg te permite, por ejemplo, ver el precio de la acción y buscar cuál puede ser la noticia que está asociada al precio de esa acción, no solamente ahora, sino en todo el recorrido. Por ejemplo, yo puedo poner desde el rango más amplio de tiempo que tiene la acción de Netflix registrada en la bolsa, que pueden ser unos 5 o 6 años probablemente, sea lo máximo. Y en este caso, si le doy el botón Max, que ya haremos la prueba luego, como les decía, con la plataforma, vamos a poder ver todo el recorrido. Y si yo le doy a News, voy a poder ver qué noticias pueden estar asociadas con los picos de subidas y bajadas que ha tenido la acción. Puedo también comparar acá las variaciones de precios o porcentuales en un periodo y sacar análisis como resultado de eso. Puedo ver los promedios, que es muy importante. Ahora cuando hablemos un poco del área de análisis técnico, va a ser muy importante ver cómo se comportan los promedios móviles, que es una herramienta de análisis técnico que básicamente es un promedio que se va moviendo en el tiempo a través de una ventana, ¿no? Si tú defines un promedio a 60 días, tu promedio a 60 días se va a ir moviendo a medida que el tiempo se va moviendo. Y eso, bueno, tiene una lógica que luego vamos a ver desde el terminal de Bloomberg. Veo un par de preguntas más. A ver si contesto. Ok. Joanela Moreno pregunta si esto también tiene que ver con las criptomonedas. Bueno, las criptomonedas son parte de los mercados financieros, o sea, están ocurriendo también de forma OTC, no están reguladas, operan a través de intermediarios financieros en páginas web y otro tipo sí, de bolsas no formales, pero sí, son totalmente vinculadas al mundo de las finanzas, ¿no? Son otro tipo de activos financieros sobre los que los inversionistas solemos pensar, y la gente del mundo de las finanzas suele pensar que son muy volátiles, que generan un riesgo muy, muy alto, pero que tienen un potencial atractivo también para personas que estén buscando rendimientos de repente en el corto plazo, ¿no? Que también es un tipo de inversionistas, ¿no? Están dispuestos a arriesgar porque buscan un rendimiento de corto plazo, por ejemplo, cuando la acción de un brinco de 20.000 a 50.000 dólares en apenas unos meses. Pero eso también ha implicado que luego que llega a esos repuntes de 50.000 o más de 50.000 dólares, pues tenga caídas menores a 30.000 dólares. Y eso pues es justamente el riesgo el que un inversionista tradicional prefiere no arriesgarse, ¿no? A ver. Bueno, aquí pregunta Luilexca Rojas, digo, que las empresas si tienen ingresos eficientes y están en peligro de quiebra, ¿qué opciones o medidas deben tomar? Bueno, ahí hay un tema de eficiencia en el uso de recursos, pueden buscar financiamiento de otros actores, pueden buscar optimizar los ingresos, pueden buscar optimizar los ingresos, es decir, buscar nuevas oportunidades de ingresos o buscar nuevas formas de gastar el dinero, y eso pues al final puede conllevar que tengas una nueva posibilidad de que la empresa no necesariamente tenga que caer en quiebra, ¿no? Pero es un caso como, o sea, vinculado a finanzas, pero no tanto a mercados financieros, ¿no? Quizás la oportunidad de que la empresa se endeude puede ser algo más de mercados financieros, pero el tema de ver una empresa en quiebra, pues implica una decisión de gerencia financiera un poco a lo interno de la empresa, no tanto de cara a los mercados, ¿no? Cómo optimizas los gastos, cómo optimizas los ingresos y qué opciones tienes en el mercado para buscar financiamiento, ¿no? Para salir de esa situación engorrosa. Acá les había dejado más acciones. Hay algo que llaman en los mercados que son las FANG, que son Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, y puse un poco de esas acciones para que se fueran familiarizando con cómo se ven en esta plataforma que les comento, que es Bloomberg. ¿Ok? Bueno, fíjense que si hiciéramos el ejercicio de ver, a ver si empezamos a interactuar, que era un poco la idea también acá, y prudente entonces la pregunta que comentaban antes, Facebook estaría en un mercado, un bull market o un bear market. ¿Cómo verían la tendencia de Netflix en 2021? Disculpen, que es esta parte que estamos viendo acá, este tramo de la pantalla. Pueden contestarlo. Incluso si lo desean hacer por micrófono. Creo que pueden hacerlo.
Ajá. Dice Luis Andrade, exactamente, estaría en un bull market, exactamente. Fíjense que la tendencia, la pendiente de Facebook en este caso es bastante positiva este año, ¿no? Bastante positiva. Exactamente, ya lo están contestando varios. Ok, vamos a seguir viendo el ejemplo de la siguiente para ver. Bueno, tenemos empresas, las que son parte de la FAN, que han tenido un año 2020 brillante, ¿no? Y se han consolidado como los principales activos en el mercado de acciones sobre los que la gente está pendiente. Pero si vemos la acción de Apple, por ejemplo, durante varios meses del año pasado, fíjate que más o menos coincidente con lo que ocurre con Google, tiene un comportamiento de este estilo. ¿Qué pensarían ustedes que pasa en el último, bueno, entre los meses de septiembre y octubre con la acción de Apple, ¿no? Si hiciéramos un zoom ahí, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Cómo percibiría el mercado este tipo de movimiento? Hablando igual de bull market y bear market, o sea, ¿cómo está la acción de... ¿Cómo está la acción en este caso de Apple? Pregunta Ana Ramos si bull market o bear market, en pocas palabras, trata sobre el crecimiento. Y efectivamente, ¿no? O sea, si tenemos comportamiento alcista, que si tú ves la gráfica de Apple durante todo el periodo, que es desde junio del año pasado que estamos viendo hasta junio de este año, es claramente un movimiento alcista importantísimo, una tendencia muy clara, a pesar de que pueda tener ratos en los que no esté tan clara la tendencia, y a pesar de que pueda tener ratos en los que hay un bear market o la acción está mal vista en ese momento por el mercado, es un momento de venta, la tendencia grande es fundamentalmente alcista, ¿no? Estamos viendo que empezó a cotizar, o sea, empezó, no, ya la acción estaba, pero como vemos el gráfico, empieza más o menos por debajo de 100 y termina sobre 130, ¿no? Entonces, fíjense cómo el mercado está viendo la acción de Apple como muy atractiva, a pesar de que tenga en algún momento, a cierres del año pasado, creo que tuvo que ver con las expectativas del lanzamiento de los nuevos iPhone, también los resultados trimestrales, y quizás no complacieron las expectativas inversionistas, porque eso se mueve el mercado, en este caso con la acción de Apple, y hubo una caída en el precio, ¿no? Joanela Moreno pregunta si el bull market entonces se utiliza cuando la gráfica sube, por así decirlo, y el bear market cuando baja. Efectivamente, o sea, solemos hablar, me gustaría verlo un poco más claro en las gráficas que teníamos arriba. Facebook es un caso claro en los últimos meses de bull market, o sea, la gente sigue comprando la acción de Facebook. Tienes acá, en el caso de Amazon, un caso claro donde estoy señalando yo. Me muteé sin querer, disculpen. Entre agosto y septiembre del año pasado, que tuviste una caída muy importante de precio, en el precio de la acción. Ok. Y eso es un mercado bien. Están asociados totalmente, como lo decía Joanela, disculpa, a las tendencias al alza, en este caso Facebook, bull market, y a la baja, en este caso bear market, Amazon, ¿no? Entonces, bueno, muy bueno el comentario también de Joanela. Seguimos. Aquí hemos repasado como las principales acciones o las que ponen más atención en el mercado en Estados Unidos, en el mercado de acciones, fundamentalmente en esas empresas, ¿no? Pero bueno, hablando también de tipos de mercado, hay fundamentalmente dos formas de acceder a los mercados, ¿no? Tienes cuando las empresas salen a emitir acciones, que al final es repartir su capital accionario con nuevos socios, implica que la empresa se hace pública, ¿no? Y eso no implica que esté pasando a ser una empresa del Estado, que podemos tener mucho de confusión los venezolanos, porque cuando hablamos de las cosas públicas nos imaginamos mucho que es el ingreso del Estado en alguna empresa, o el hecho de que la empresa está siendo expropiada y participación accionaria del gobierno. Y no, cuando hablamos de empresas públicas en mercados nos referimos a que la empresa sale a cotizar en mercados, es decir, deja de ser totalmente privada, porque entra en el capital accionario personas que simplemente están interesadas en aportar
capital de empresa porque creen en el proyecto, en la idea, al final que representa esa acción, que en el fondo es una acción de una empresa que estás comprando, pues básicamente una idea de negocios o un modelo de negocios con esa empresa, ¿no? Entonces, cuando las empresas recién salen a mercado, funcionan con algo que se conoce como IPO, que son las ofertas públicas iniciales o Initial Public Offering, que implica pues el lanzamiento de una empresa al mercado de acciones. En ese momento las empresas cuando emiten los títulos son adquiridos solamente por un tipo de inversionistas que son los institucionales, la banca de inversión fundamentalmente, que son quienes hacen el traslado de las acciones iniciales del IPO a el mercado secundario, que es el mercado de acciones, el de valores y el de bonos que conocemos, ¿no? Que está regulado institucionalmente por una Comisión Nacional de Valores, etcétera. Ambos mercados, en este caso el mercado primario y el secundario, ambos están regulados y de hecho el acceso limitado al mercado primario, el hecho de que las empresas emitan los IPO en condiciones de un mercado cerrado de inversionistas institucionales o más grandes que el mercado secundario, que es los inversionistas al detalle y de cualquier forma, o sea, cualquier persona como yo y como ustedes invirtiendo, pues en el mercado de valores, que es todo lo que hemos visto acá, todo esto es mercado secundario, todo esto es mercado secundario, todo esto es mercado secundario, y todos estos de los que hablábamos, en este caso, sobre todo poniendo el énfasis aquí, son mercados secundarios, ¿no? Ya directamente donde se transan las acciones entre grandes, pequeños, medianos, accionistas, ¿no? Inversionistas de distintos niveles, no hay limitantes mayores en ese mercado, ¿no? No sé si recuerdan, hace unos años hubo mucho ruido con el IPO de Snapchat, fue un lanzamiento que generó mucha expectativa en el mercado, pero nada más durante los días en los que se lanzó el IPO, Snapchat tuvo la competencia más fuerte por Instagram del lanzamiento de los stories, y eso básicamente acabó con la marca de Snapchat como la conocíamos, y se mantiene hoy, por cierto, operando en el mercado, pero en unos niveles mucho menores de los que tuvo inicialmente la expectativa del mercado. Entonces, esa puesta en marcha en el mercado primario es para las empresas como un pequeño poll, como una pequeña muestra de cómo va a salir esto cuando se salga a mercado. Entonces, pruebo primero en el mercado primario cómo es la acogida que tiene mi empresa, mi firma en el mercado, y luego lanzo el título o la acción, en este caso, porque estos son mercados de acciones, en el mercado secundario, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de los mercados ya de forma general, nuevamente, hablando de los mercados financieros generan una serie de beneficios que los considero bastante atractivos, ¿no? Pues de cara a las personas interesadas. Los mercados financieros permiten que aumentes el capital. Al final reúnes al oferente y al demandante de recursos financieros. Las empresas buscan financiarse por esa vía, y por otro lado tienes a las personas que están dispuestas a obtener y aportar capital a una empresa y quedarse con una acción porque están pensando también en la obtención de recursos financieros, pero a futuro trasladando esa inversión en acciones a un futuro en el que representen mayor liquidez y las acciones también suban. Entonces es una apuesta tanto del oferente por buscar financiamiento, entrar en el mercado financiero, como del demandante por invertir o tener las posibilidades de invertir en el corto plazo en una acción que le genere en el futuro mayores rendimientos, la acción tenga incrementos y eso pues se convierta en mayores recursos financieros, como decía, ¿no? También sirven para transferir el riesgo. Tienes en ese caso el mercado de iones, el mercado de derivados, porque permite distintas fórmulas, distintas alternativas para mitigar el riesgo, pero en general los mercados financieros permiten que diversifiques, por ejemplo, el hecho de mantener tus ahorros en una sola cuenta y que la cuenta genere rendimientos nominales que al final se lo coma la inflación y implique bajos rendimientos en términos reales. Y bueno, te genera potenciales y oportunidades adicionales, como lo decía, al mantenimiento de tus ahorros simplemente operando o manteniéndolos como ahorros en el banco, ¿no? Sobre el comercio internacional, bueno, también facilita las operaciones de divisas. El mercado de divisas facilita los trades entre países y es otro de los beneficios que quizás está asociado fuertemente a los mercados financieros, ¿no? Luego tienes las funciones principales, que es que facilita los mecanismos que posibilitan el contacto entre los participantes en la negociación. Los mercados son ese espacio donde se consiguen oferentes
y demandantes, como lo he dicho muchas veces, y en este caso en los mercados financieros, pues los oferentes y demandantes suelen tener facilitadores, que son también los intermediarios financieros, que pues permiten que el funcionamiento de este mercado sea bastante óptimo, ¿no? Se habla de los mercados de capitales generalmente como el sitio más cercano al mercado perfecto, que al final es un mercado libre, o sea, con libertad de competencias, la posibilidad de que realmente el precio sea regulado por la oferta y la demanda, ¿no? Otra de las funciones precisamente, en hilo con esto último que comentaba los mercados, es fijar los precios de productos financieros en función de su oferta y su demanda. Juegan libremente ambas en este tipo de los mercados. También reducir los costos de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los productos. El hecho de que sea un mercado muy competido, que sea un mercado con muchas alternativas, tanto de productos financieros como de tipos de acciones, como de tipos de bonos, etcétera. Son mercados con muchísimo volumen y eso permite o facilita que haya menores costos de intermediación. Y es ese otro punto que es muy relevante a sus funciones. Y además permiten administrar los flujos de liquidez de productos y mercado que son dados a otros, ¿no? O sea, tú puedes facilitar el uso del exceso de flujo de liquidez, como comentaba, por ejemplo, en los ahorros, el hecho de que tengas la posibilidad de poner parte de tu liquidez en productos o en mercados hace que tengan un rendimiento, un comportamiento superior a lo que te puede generar dinero en una cuenta bancaria. Si hablamos de las características de los mercados financieros, bueno, en principio hablaremos de la amplitud. El número de títulos, que ya lo había mencionado, financieros que se negocian en un mercado es muy amplio, y cuanto más amplio, cuanto más títulos haya, pues más amplio es ese mercado financiero. Hay más posibilidades de que, como lo decía, la oferta y la demanda terminen siendo determinadas y sean inclusivas para considerar que ese es el precio más óptimo que puede tener la acción. Si hablamos de otra de las características es la profundidad, es la existencia de títulos financieros que cubran eventualidades en un mercado financiero. Por ejemplo, existen títulos que protegen el alza o la caída de precios de un determinado commodity. Ya lo mencionaba, los futuros buscan proteger, en el mercado de derivados, buscan proteger las variaciones, la volatilidad que tiene el precio de un commodity, que el mercado de materias primas. Pues, o sea, cuando hablaba de petróleo, el petróleo es considerado un commodity, materia prima. Si hablamos de la libertad, bueno, no existen barreras de entrada y de salida en el mercado financiero. Eso puede tener sus matices, pero en general sí, son mercados muy abiertos y con posibilidades de que todo el mundo invierta en las distintas opciones de mercados que hemos comentado, ¿no? Luego tienes flexibilidad en los precios de los activos financieros. Se negocia en un mercado que al final, bueno, tiene las potencialidades de que haya fáciles intercambios y movimientos de precios, ¿no? Hay mucha flexibilidad de precios en ese sentido. Y principalmente, quizás el valor más importante, y para los latinoamericanos puede ser un gancho muy interesante de este mercado, que es que los mercados suelen generar o ser caracterizados por una gran transparencia, ¿no? Se obtiene la información del precio del activo financiero de forma bastante clara y transparente, ¿no? No hay como mucho secretismo o dudas sobre a cuánto cotizan los precios de los activos financieros que cotizan en mercados, ¿no? Puede ser muy transparente. También es muy transparente el manejo de las empresas al respecto de sus estados financieros. Los mercados transmiten o sea, implican que se genere ese ambiente de confianza entre los inversionistas, posibles inversionistas futuros, y los dueños de los activos financieros al final, que son, cuando hablamos de acciones, principalmente empresas, ¿no? Hablando de las principales instituciones e índices, bueno, en Caracas, en Venezuela, tenemos varias, fundamentalmente la Bolsa de Valores de Caracas. Ahora recientemente está dándose el relanzamiento de la Bolsa Agrícola de Caracas. Hablando de la Bolsa de Valores de Caracas rápidamente, bueno, es una institución con más de 50 años, 60 años en el mercado. Cotizan 32 empresas, tienes una gran cantidad, aproximadamente unos 20 intermediarios financieros que son casas de bolsa al final, y una cantidad adicional de empresas intermediarias financieras un poco más pequeñas que las casas de bolsa, que permiten que haya
hagas trades en un mercado y en un entorno que es muy complicado efectivamente, en el que luchas constantemente contra los precios en dólares y en general la hiperinflación, ¿no? Pero en ese mercado, en estas condiciones difíciles de mercado que comentaba, también tienes las posibilidades de buscar financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Caracas, ¿no? Si eres una empresa, pues la oportunidad de emitir acciones puede ser una opción atractiva, o deuda, una opción atractiva para obtener financiamiento. Y si eres del lado de un inversionista, pues la oportunidad de conseguir un activo financiero que preserve en alguna medida el valor del dinero, de los bolívares que tengas, porque es un mercado que todavía opera principalmente en bolívares, pues puedes generarte unos rendimientos positivos en términos reales incluso, versus hiperinflación o versus el comportamiento del dólar en el mercado, ¿no? O sea, es decir, al final el tipo de cambio, cuando hablaba de dólares, me refería a eso, ¿no? Es una opción para preservar el valor patrimonial del dinero en bolívares, ¿no? Siempre que tengas un exceso de liquidez en bolívares. Luego tienes la bolsa agrícola que comentaba, que es la oportunidad de un mercado de commodities a nivel nacional. Existen muchísimos, digo, en Latinoamérica, y pues es la opción de operar a través de ese tipo de mercados de commodities, ¿no? Suelen manejar cantidades o volúmenes muy importantes de fondos, de recursos. No los veíamos en Venezuela desde hace ya varios años, pero recientemente se está dando el relanzamiento, por cierto, con uno de los profesores de la escuela, que está muy involucrado en este proyecto. Dice que es un mercado que le ha traído a poca gente, pero que genera en realidad grandes rendimientos o comportamientos muy positivos para el inversionista, ¿no? Luego tienes la Bolsa Pública de Valores Bicentenario, que es una bolsa que tiene que ver mucho con las empresas que están en propiedad del gobierno, muy poca liquidez, y tienes ahora una nueva iniciativa que ha salido, no la quise dejar de poner por no dejarle de mencionar, pero que no se ve muy claro todavía, que supuestamente opera con blockchain. Es la Bolsa de Valores descentralizada, dirigida por gente con cierta cercanía al gobierno. Creo que todavía es un mercado del que no se sabe mucho. El hecho de que opera por blockchain lo puede hacer atractiva, pero creo que también la falta de transparencia, claridad en cómo se está manejando y quiénes la dirigen puede ser parte de las cosas que generen escepticismo o dudas en el mercado, ¿no? Atractivas acá, yo sí lo diría. Quizás las dos primeras que mencionaba, pueden haber oportunidades de invertir en Venezuela. Así se ha comportado la Bolsa de Valores de Caracas en el último año, ¿no? Fíjense cómo el índice siempre casi está, o sea, la tendencia es muy positiva, pero acá, y les hablaba de lo importante que era entender o ver que nuestra carrera de economía nos forma desde la base de economía, y a partir de ahí distintas áreas de especialización o profundización del conocimiento, como finanzas, políticas públicas, research o investigación, incluso emprendimientos o mercadeo. Pero fíjense lo importante que es conocer un poco de economía para ver o interpretar este tipo de índices, ¿no? Si nosotros viéramos en primera instancia el índice de la Bolsa de Valores de Caracas, lo primero que podríamos decir es, bueno, tiene un comportamiento brutal, ¿no? En un año pasó de menos de 1.000 puntos a 4.046 puntos, o sea, 4.900 puntos, o sea, casi 5.000. Cerró ayer, ¿no? A pesar de que tuvo un pico hace unas semanas de 6.000. Bueno, esto se ha multiplicado por 5. Creo que no hay mejor oportunidad de invertir que esta, pero habría que entonces comparar, dado que es un índice que mide sus precios en bolívares, habría que comparar esto contra la inflación. Por eso la importancia de mantener una buena formación financiera a la hora de evaluar finanzas. Y se les digo yo que luego de haber estudiado economía, hice la formación en finanzas y contrasté con el conocimiento de otros egresados de ingeniería, administración, cualquier otra carrera, y la intuición económica era muy importante y nos diferenciaba al final a los economistas en el salón para entender un poco ese tema de que los impactos reales no son tan intuitivos como puede ser el nominal. Bueno, el nominal parece claro que esto subió, pero en términos reales hay que compararlo versus inflación para ver si, por ejemplo, este rendimiento, este comportamiento nominal que hizo que el precio se multiplicara por 5, implica que también se superó la inflación de este periodo de un año, ¿no? Que está, creo que un poco apenas por encima, ¿no? O sea, sí sirvió para preservar el valor del capital en el tiempo. Bueno, depende de la base de inflación que uses, porque tenemos distintos indicadores por los problemas de difusión de datos oficial del Banco Central,
pero bueno, la comparación en todo caso es si esto efectivamente logra vencer a la inflación. ¿Alguna duda, algún comentario? Okay. Entonces, bueno, aquí gráfico para destacar la relevancia entre la economía y las finanzas, que no son términos iguales, pero que son términos relevantes de manejar cuando se empieza a hablar de finanzas, ¿no? Si hablamos de los indicadores o instituciones globales más importantes, tenemos que hablar de la bolsa de Nueva York, Londres, Tokio y Hong Kong. Quizás son las que mueven más, quizás son las que están moviendo más acciones en los mercados y volumen de transacciones y recursos financieros. Me voy a tener acá antes porque veo que hay unas preguntas en el chat y para irlas atendiendo conforme vamos comentando. Sobre el valor de la inflación, haciendo mención a lo que comentaba yo antes, bueno, tienes la data del Banco Central, que no suele ser tan regularmente entregada. Yo creo que todavía no han entregado incluso el cierre del año 2020 en cuanto a inflación. Tienes distintos consultores, Ecoanalítica, que lo hace con bastante recurrencia, lo hace, tienes un indicador de inflación semanal. Tienes también el Observatorio Venezolano de Finanzas, que es un ente muy relacionado con la Asamblea Nacional electa en el año 2015, la que encabeza Juan Guaidó, y pues hay distintos consultores, ¿no? Creo que Econométrica también calcula un tipo de inflación, y eso, bueno, al final tienes algunos indicadores de mercado. Obviamente que las consultoras suelen tener un poco más de limitaciones con hacer su información pública, pero generalmente igual suelen robar en el mercado, y sobre todo, bueno, el Observatorio Venezolano de Finanzas ha sido como una aproximación pública, o sea, a la que todo el mundo tiene acceso a la inflación en el país. Te diría esas fuentes son las principales. Ok. ¿Y de qué forma se vence la inflación? Bueno, en distintas formas. Puedes, por un lado, invertir en acciones, por ejemplo, en el mercado bursátil local. Eso te puede ayudar a mitigar el impacto de la hiperinflación en tus ahorros. Puedes invertir también en dólares, o sea, la compra de divisas, que ha sido uno de los mecanismos más comunes en Venezuela, que es comprar para preservar el valor patrimonial de tu moneda en el dólar, pero hay que estar claro que eso no implica que no tengas impacto del poder en tu poder de compra o tu poder adquisitivo, porque el dólar al final no es un tótem, ni las acciones son un tótem, y no siempre tienen que valer lo mismo las cosas, ¿no? O sea, son elementos que, como otros, tienen precios, y el precio lo define al final también la oferta y la demanda. Y si los precios en Venezuela suben más que lo que aumenta el dólar o el tipo de cambio del dólar bolívar en la economía, pues vas a tener también que los productos, por ejemplo, se encarezcan en dólares. Entonces, si desde un punto de vista lo quieres ver como algo que te haga preservar el valor del dinero en el tiempo, o el poder adquisitivo del dinero en el tiempo, pues no necesariamente va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Les comentaba, bueno, que estos son los principales mercados a los que generalmente se hace referencia. Ok. Ok. Bueno, acá les ponía, fíjense que acá la comparación igual del último año del índice de la Bolsa de Nueva York, que es un índice compuesto de las principales acciones en el índice, también tiene una tendencia bastante positiva, muy distinto a su sí. Fíjense que el crecimiento del índice de la Bolsa de Valores de Caracas es, o sea, no exponencial todavía, pero muy, muy inclinada la pendiente. En el caso de la Bolsa de Nueva York, pues crece como una tasa más constante, ¿no? Tiene un rendimiento creciente, pero no tan marcada como la veíamos en el caso de la Bolsa de Valores de Caracas. Acá el impacto inflacionario, a pesar de que ha sido más relevante en las últimas semanas, no es tan relevante como lo que ocurre en Venezuela. Entonces, bueno, podríamos estar seguros que en términos reales esa variación que lleva la acción desde los 12.000 hace un año hasta los 16.000, el índice en este caso de Nueva York, pues
es una variación que tiene resultados en términos reales positivos, ¿no? Hablamos del S&P 500 ahora. El S&P 500 también tiene un comportamiento al alza bastante importante en el último año. Pasa de 3.200 hace un año a ya por encima de los 4.200, un nivel récord, máximo histórico, ya muy por encima de los niveles incluso pre-pandemia. Igual la comparación acá en términos reales sería positiva. Eso es algo que pues queda claro con los índices en Estados Unidos. El Nasdaq igual, el otro indicador de referencia principalmente del Nasdaq 100. Y un poco, bueno, antes de que se me olvidara el hecho de escribir un poco estos indicadores que tienen que ver, bueno, el Standard & Poor's 500, como su nombre lo dice, hace referencia, bueno, es uno de los índices bursátiles más importantes en el mundo, es de los principales de la bolsa de Estados Unidos. Considera, bueno, es de hecho considerado uno de los más representativos de todo el mercado. Se basa en la capitalización bursátil de 500 de las empresas más grandes que poseen acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York o en el Nasdaq, que son las dos principales instituciones financieras bursátiles en Estados Unidos, ¿no? Captura cerca del 80% de la capitalización de mercado en Estados Unidos. Nada más estas 500 empresas representan casi el 80% de todo el tamaño del mercado en Estados Unidos, ¿no? O sea que es el peso representativo que tienen estas empresas. Al final Estados Unidos es el centro financiero, a pesar de que en un mundo un poco más plural sigue siendo el principal, con mucha diferencia, centro financiero del mundo. Y en particular, en el caso de el Standard & Poor's, pues concentra el 80% de la capitalización bursátil de mercado, ¿no? O sea, es muy representativo. Por eso es que suele ser la principal referencia cuando se habla de mercado. ¿Okay? Y luego tienes el Nasdaq 100, que también es un índice bursátil. En este caso, como el nombre lo indica, recoge 100 de los valores de las compañías más importantes. En este caso, por ser el Nasdaq una bolsa especializada o más tendiente a empresas del área de la tecnología, incluye empresas fundamentalmente del área de la tecnología relacionadas con hardware, software, telecomunicaciones, ventas al por menor y por mayor, biotecnología, que se cotizan entonces en el Nasdaq Stock Market. Y el índice, bueno, puede considerar tanto empresas estadounidenses como internacionales. Entonces, bueno, al final lo relevante en este caso del índice Nasdaq 100, empresas que en el último año además se vieron muy, muy beneficiadas. El brinco que vemos de 40% en la cotización del índice tiene que ver justamente con cómo el mercado ha priorizado las acciones que están de este lado. Empresas de tecnología, software, hardware que se volvieron elementales para operar en todo el mundo, pero también empresas de biotecnología que fueron las principales encargadas de desarrollar las vacunas. Las principales vacunas que vemos hoy, Pfizer, Moderna, estuvieron desarrolladas en conjunto con empresas modernas, una empresa biotecnológica, y Pfizer con Biotech, que es una empresa también asociada al área de la biotecnología, ¿no? Entonces, justamente eso justifica este repunte tan importante del índice que no quería que se me pasara a comentar. Luego tienes otros índices globales importantes, el FCT 100, que es un índice que reúne las 100 principales empresas o empresas más relevantes y su capitalización bursátil, con capitalizaciones bursátiles, digo, muy relevantes en el Reino Unido. El CAC 40, que son 40 de las empresas más importantes de Francia, también reunidas en un índice para más o menos seguir. Estos índices se hacen generalmente, por si no lo he dicho, para más o menos tener idea de cómo va el mercado de forma global, mercado bursátil de un país. Y el IBEX 35, que es el índice que reúne a las 35 principales empresas de España, también un poco para ver cómo marcha el comportamiento del mercado financiero de ese país, ¿no? Por último tienes Eurostoxx 50, que son 50 de las empresas más llamativas. Fíjense que todo con el número indica cuál es el número de empresas que está agrupando, y son 50 las principales empresas que hay en Europa, y que también sirve de referencia para ver cómo es el comportamiento del mercado bursátil en Europa, solamente con ver el índice, ¿no? Ok.
Luego tienes en el mercado otras instituciones, no me voy a tener tanto acá, ya hablé fundamentalmente de las casas de bolsa, pero tienes otras instituciones que permiten operar en el mercado de valores. Hay sociedades de corretaje, corredores y operadores de valores, que son otros, o sea, básicamente otro tipo de intermediaciones financieras, quizás con el top o el más destacado, más común que vemos en Venezuela y que está asociado al modelo tradicional de operar en mercado financiero, que tiene que ver con el uso de casas de bolsa, ¿no? Luego puedes tener corredores hoy en día bursátiles que operan simplemente a través de páginas web. Interactive Broker, por ejemplo, es un ejemplo de corredores bursátiles que no implican una gran estructura, sino simplemente una página para operar en el mercado. Son al final también aproximaciones a operadores de valores en los mercados. ¿Okay? Y bueno, entrando un poco ya en el análisis financiero y cómo es un poco el criterio para tomar decisiones en los mercados, vamos a hablar de las dos principales corrientes para analizar información financiera o tomar decisiones de inversión en los mercados, ¿no? Para pasar ya a el uso de la plataforma de Bloomberg. ¿Okay? Pues bueno, hablamos del análisis fundamental. El análisis fundamental es la forma tipo A para mí de empezar a analizar los mercados financieros. Está mucho más sustentado, es decir, metodológicamente tiene muchísimo más seguimiento. Es la forma más tradicional en la que decidir por qué invertir en una empresa, porque es muy robusta a la hora de tomar unas decisiones sobre dónde colocar el dinero. Es fundamentalmente la búsqueda del valor intrínseco o el valor correcto que debería tener una acción según el resultado del análisis. Surge la oportunidad o la atracción del análisis fundamental en ver dónde pueden estar las brechas entre el precio al que está cotizando una acción y el valor intrínseco que yo he ubicado, el valor correcto, o sea, que presumo según mi análisis debería tener esa acción de la empresa. El precio de una acción al final es el último valor que tiene la acción en el mercado, y el valor intrínseco va a reflejar lo que verdaderamente debería valer esa acción según el criterio que haya usado el inversionista, ¿no? Entonces el análisis fundamental básicamente lo que está priorizando, y esto lo resume bastante bien, el gráfico que pongo a la izquierda, tiene un poco el comportamiento, las condiciones económicas que tenga el país, las condiciones de la industria en la que opera la empresa y las condiciones propias de la empresa, sin desconsiderar las perspectivas a futuro, un poco hacia dónde puede avanzar ese mercado, cuáles son las perspectivas que puede haber, las expectativas que hay de mercado sobre la empresa o la industria, y bueno, sirven para entrar en más detalle de la información sobre cómo invertir los recursos, ¿no? Es esta primera corriente de investigación, de análisis en finanzas, ¿no? Para toma de decisiones. Cuando hablamos de las ventajas del análisis fundamental, pues el análisis nos ayuda fundamental a recopilar la información adecuada para tomar decisiones racionales a la hora de determinar su posición. Fíjense que es muy racional este análisis, se basa mucho en información, en más y más información. Al basar las decisiones en datos financieros existe poco margen para sesgos personales. En lugar de establecer puntos de entrada y de salida, el análisis fundamental lo que está buscando es entender el valor de un activo, de modo que los inversores pueden tener una visión de mercado más a largo plazo, que eso va un poco hacia las críticas, ¿no? Te ayuda a entender un poco a largo plazo las condiciones favorables o desfavorables que tenga la empresa. Y luego tienes, por el lado de las desventajas, bueno, requiere mucho tiempo e implica diversas áreas de análisis, eso es verdad, lo que puede hacer que el proceso sea extremadamente complicado. Si tú quieres invertir y no le das tanta relevancia, que yo les diría, si van a invertir, parte esencial es dedicarle tiempo a entender en qué se está invirtiendo, y por eso yo soy muy defensor de este análisis. Pero si están cortos de tiempo y lo que quieren es aprovechar la liquidez para algo, pues esto puede ser muy largo. Yo les recomiendo que igual siempre hagan su due diligence, su debida diligencia, de entender bien en qué invierten y cómo es, o sea, cómo deberían comportarse esos capitales invertidos, ¿no? En alguna acción, en algún bono o en algún tipo de activo financiero, ¿no? Los resultados no son adecuados para tomar decisiones rápidas, eso es así. O sea, si tú piensas que una empresa tiene condiciones favorables para invertir, por ejemplo, Tesla hace unos años
si hubieras estado esperando resultados de corto plazo, pudo haber sido un proceso engorroso, fastidioso, en el que también tuvieras en algunos momentos pérdidas, pero hubieras esperado con paciencia, entendiendo que hacia allá apuntaba el mercado, que hacia allá apuntaba el futuro, y hubieras hecho ese research profundo, adecuado, que requiere el análisis fundamental, hubieras decidido que esto no era un mecanismo de inversión rápida, ¿no? Era un mecanismo para pensar en una inversión más de mediano o largo plazo, ¿no? Como podía haber sido el caso de Tesla. Y bueno, el análisis fundamental ofrece una visión multidimensional del mercado. Es posible, igual que los cambios legislativos, políticos, económicos, tengan impactos negativos y sorprendan a los mercados, ¿no? El análisis fundamental, yo lo incluyo incluso dentro de estas vertientes de ver un poco de lo que ocurre a nivel legislativo, político y económico, porque es parte del entorno que va a afectar a la acción, por ejemplo, o al bono de una empresa, pero quizás no está dentro de lo estricto ponerle ese nivel de detalle al análisis fundamental. De todas formas, yo recomiendo que cuando va a invertir no dejen de ponerle el ojo a ese entorno, que al final tiene mucho que ver con las condiciones económicas y las perspectivas también sobre las que hablaba en esta primera lámina al respecto. Cuando se hace análisis fundamental, pues suele, ya lo había mencionado, ver un poco primero cuál es el entorno macro del país, luego sueles ver cuáles son las condiciones de la industria en la que opera. La industria es básicamente el sector en el que opera una empresa, por ejemplo, construcción, materias primas, energía, salud, servicios públicos, o sector financiero, son sectores de la economía, tecnología también. Eso es la industria. Sector es un equivalente a industria. Y luego ver la empresa, que es la base de la inversión que estás realizando, que es al final el foco donde estás invirtiendo, ¿no? El primer paso de eso consiste en determinar la solidez de la economía, o sea, es decir, ver cómo se está comportando la economía, y el segundo, una vez entras un poco en el detalle de cómo está el entorno macroeconómico, es ver también la fase puntual en la que se encuentra el ciclo económico. Si ves que estás en medio de una recesión completa, el momento de una recesión completa en la economía, es que la economía está en rojo, que son estos ciclos económicos que vemos, ¿no? La economía, esta línea roja, en una recesión completa, tienes esta etapa de crecimiento económico en la economía, pero los mercados financieros suelen ser un buen momento de entrada ya cuando la recesión completa empieza a dar luces hacia una recuperación próxima. Y fíjense que los mercados financieros tienen un ciclo distinto, ¿no? Mientras la economía está en un momento de full recesión, de una recesión muy pronunciada, puedes tener un buen momento de entrada para los mercados, ¿no? Previo al bull market, ¿no? Tienes market bottom y luego bull market, que implica que ya, bueno, entraron los capitales y el mercado está en una fase expansiva, cuando la economía apenas está empezando una recuperación rápida, ¿no? Entonces, los capitales suelen entrar en esos momentos en los que todo parece muy bajo. Venezuela puede ser un entorno que sirva para ilustrar un poco esto. Pudiera ser un momento previo a una recuperación muy importante, y esa recuperación muy importante suelen aprovecharlo los inversionistas en algo que se llama un movimiento que se suele llamar smart money, que es, bueno, como los inversionistas ven un buen momento de entrada en una situación que puede no ser tan positiva, pero que se anticipan al momento que va a ser positivo, ¿no? Fíjense que el ciclo financiero de los mercados ocurre antes que el ciclo de la economía. Por eso también se dice mucho que los mercados son indicadores adelantados del ciclo económico, ¿no? Cuando los mercados empiezan a caer, fíjense, los mercados empiezan a caer antes, todavía la economía está en recuperación completa, y luego cuando caen, la economía es que empieza a mostrar señales de una recesión realmente, una recesión que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente siempre viendo el ciclo económico, pero viendo también las pautas que te marca el ciclo de los mercados financieros. Y si la economía está en una recesión completa, con matices, hay que ver siempre las particularidades del caso, pero puede ser un muy buen momento de entrada para activos en economías fuertes, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, que pareciera que igual siempre habrá fuerza para recuperarse una crisis aguda y no se va a quedar eternamente contrayéndose una economía recesiva. Pueden ser esos buenos momentos de entrada, porque luego puede haber un repunte de los activos financieros en esos países, ¿no? No aplica para Latinoamérica, que es un caos más difícil de explicar, pues hay que ver los casos caso a caso, ¿no? Venezuela lleva 8 años cayendo y pudo haber sido un buen momento de entrada hace 3 años, pero sin embargo hubieras invertido hace 3 años y todavía hoy estuvieras en una condición difícil en la que no se recuperó el capital que invertiste, ¿no? Entonces,
Por eso digo que no aplica para todos los casos. También parte del análisis financiero es el estudio de los estados financieros, ¿no? Y eso hablando, en el marco de seguir hablando de los estados financieros. Es el proceso crítico que está dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones que tiene la empresa, con el objetivo de establecer estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. No dejas de ver un poco qué pasa a lo interno de la empresa. Luego de que ves el ciclo económico, pues vas bajando, y de la industria, y vas bajando a ver cómo se comporta la empresa. Algo relevante que se me olvida ahí es que acá arriba, por cierto, no están puestos estos sectores de casualidad, sino que es más o menos el comportamiento que han tenido tradicionalmente en cada una de las fases de crecimiento de la economía o del mercado financiero, ¿no? Más o menos esto, o sea, por ejemplo, el sector construcción suele ser uno de los principales pilares de la recuperación, las materias primas también, la energía también, suelen ser de las empresas que suelen recuperar, de las industrias que suelen recuperar de forma más rápida, ¿no? En las fases tanto del ciclo económico como del ciclo financiero, ¿no? E incluso en momentos de caída, de full recesión, la tecnología puede ser una apuesta segura. No siempre pasa como el caso del COVID, que definitivamente lo era, sino que al final, en momentos de crisis, pues la tecnología, la innovación es cuando se pone a valer, y los procesos que mejoran eficiencia, y ahí las empresas del sector o de la industria de la tecnología pues tienen mucha relevancia, ¿no? A ver, vamos a hacer un repaso rápido. Okay. Bueno, sí, cuando preguntan las empresas que engloba el Dow Jones, pues 30 las principales empresas, lo dice el profesor Luis Morales, también que está aquí conectado. Un saludo al profesor. Sí, no mencioné el Dow Jones, la verdad es que se me olvidó, una omisión, pero también un índice muy importante, el Dow Jones Industrial. Ok, bueno, algo que nos faltaba por decir por acá, el análisis de estado financiero descansa en dos bases principales de conocimiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis financiero que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos, ¿no? Fundamentalmente se pone la atención como a esos dos indicadores, los financieros y los operativos. Indicadores relevantes en este caso, siempre hablamos de rentabilidad, cuánto va a rendir la inversión en cuánto tiempo, cuántos son los márgenes que implica tu estructura de costos y los precios a los que venden, cuántos tus niveles de solvencia, qué tan capaz eres de pagar tus obligaciones, tus pasivos, al final que es deuda, y cuántos son tus oportunidades de cumplir tus compromisos en el corto plazo, es decir, en periodo de menos de un año, si tienes capacidad de cumplir con los pagos que tienes pendientes y los que necesita, por ejemplo, tu estructura de costos para que la empresa opere. ¿Okay? Eso hablando del análisis fundamental, que yo de forma redundante diré, es fundamental, es clave realmente para la formación de alguien en finanzas. Luego puedes tener componentes adicionales o quizás complementarios, como el análisis técnico, que también es muy importante y que ha tenido un uso muy relevante en los últimos años. El análisis técnico que empiezo a comentar es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficos, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Tuvo sus orígenes en Estados Unidos a finales del siglo XIX con Charles Dow, que creó la teoría de Dow. Parte de tres principios fundamentales. Los precios asumen toda la información de mercado, es decir, cuando tú ves el precio de una acción, ya el precio está recogiendo toda la información. Eso es un principio con el que pudiera decir es bastante consistente. O sea, básicamente las personas que operan en el mercado están conscientes de toda la información y lo ven reflejado en cómo demandan y ofertan los precios. Los precios se mueven en tendencias, eso es pues una realidad más o menos adecuada. No siempre va a ser así, pero bueno, los precios pueden tener comportamientos que sean tendenciales, es decir, en unas épocas, por ejemplo, del año pueden tener más tendencia a subir y en otras no, o pueden tener es decir, tendencias que se repitan cada cierto tiempo, ¿no? Llegado a ciertos valores, por ejemplo. Y el tercero de los principios es que la historia se repite, ¿no? Y eso, pues un poco como comentaba ya, asociado, épocas del año en las que puede tener un repunte o no. Eso es parte del análisis técnico que establece Dow en su teoría, que es como el principal referente de este análisis, ¿no? Entonces, bueno, Dow decía que los índices lo descontaban todo, tenían toda la información sobre los hechos que podían afectar a los mercados. Entonces, bueno, básicamente, cuando yo les muestro
el precio de la acción de Netflix, ya ustedes saben cómo se ha comportado el último año y ver las distintas tendencias para definir si eso implica que la empresa está bien vista, está mal vista. Y este análisis que hacíamos de bull market o bear market, pues al final también va muy asociado a cómo puede ser percibido desde en el mercado por los actores la cotización de una acción en particular. Luego tienes que los mercados siguen tres tipos de tendencias o movimientos: una tendencia ascendente, que sigue un patrón de picos y valles más altos, y eso, bueno, va a tener tendencias ascendentes o descendentes, y picos que pueden ser más altos y más bajos. Un poco para explicarlo, las tendencias pueden ser primarias o de largo plazo. Las primarias o de largo plazo se habla de 6 meses, un año o más. Yo suelo hablar de un poco más de un año. Las tendencias secundarias a mediano plazo, que tienen que ver con hechos de semanas o meses. Yo hablo un poco más ahí de temporalidad de meses. Y las tendencias terciarias o menores, que se llaman mucho ruido, que tienen que ver con las tendencias de menos de 3 semanas. Eso lo vamos a ver un poco en Bloomberg para que ustedes vean, como lo habíamos también visto en el caso de Amazon o Netflix, cómo puedes tener una tendencia primaria de un año muy creciente, pero en ese interín puedes tener comportamientos secundarios o terciarios de mucho ruido, que tengas caídas muy fuertes de precios o volatilidad muy importante de precios, y eso al final va a conllevar que tengas pues distintas opciones a nivel gráfico para definir hacia dónde, o sea, qué decisión tomar, por ejemplo, en el caso de hacia dónde desinvertir o no invertir o vender o comprar una acción. Las tendencias primarias siguen 3 fases. Nosotros en finanzas digo, pero además los analistas técnicos fundamentalmente toman atención a esa tendencia primaria porque dicen que es muy difícil pelear contra la tendencia primaria, y pasan por fases de acumulación o de compra institucional, fase fundamental o de compra por parte del público en general, y la fase de distribución o especulativa de venta de esos mismos actores que empezaron a acumularse previo a la fase fundamental, que es esa parte de compra masiva por parte del público en general, ¿no? O sea, ya ustedes van a ver un poco lo que les digo. De hecho, esto sí me gustaría verlo de una vez para que el concepto pueda quedar más o menos claro, ¿no? O sea, la fase de acumulación, bueno, incluso lo podemos ver por acá. La fase de acumulación, si lo vemos en la curva de mercado financiero, que es la azul, pues es todo este proceso que va ocurriendo previo a que el mercado llegue al momento cumbre, que es el momento de bull market, ¿no? Esa fase en la que se van generando compras, hasta que todo el mercado decide comprar, y entonces el precio llega a su nivel mayor y empieza la fase especulativa, fase de desacumulación, de distribución, pues, que es esta última fase de la tendencia primaria, ¿no? Bueno, el cuarto principio es que los diferentes índices deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. Varios índices deben confirmar las tendencias. El financiero, el industrial, pues al final complementar varios de los índices te habla de cuáles, o sea, hacia dónde está yendo una economía. Cuando hablamos del Nasdaq, bueno, te habla del sector tecnológico fundamentalmente, pero S&P habla de un índice también industrial o Dow Jones habla de un índice fundamentalmente industrial muy importante y que te puede complementar. Y bueno, si tú ves que los 3 índices, incluso S&P 500, Dow Jones y Nasdaq 100, van todas en una tendencia a la baja, pues es un indicador bastante claro de que la percepción del mercado es que la economía americana puede estarse desacelerando, puede estar próximo a entrar a una fase recesiva. Y eso, o sea, cuando hay esas consistencias en los índices, pues sí te permite concluir o anticipar de alguna manera que puede venir una fase del ciclo más recesiva, ¿no? Del ciclo económico, dado que los mercados funcionan como indicadores anticipados de eso, ¿no? Pero bueno, siempre es importante en este caso complementar las tendencias alcistas y bajistas con varios índices. Bueno, el punto 5 es que el volumen confirma la tendencia. El volumen de operación debe subir conforme el precio se mueve en la dirección de la tendencia y bajar cuando el precio va en contra de esta. Lo mostrábamos acá. Fíjense que lo mencionaba aquí. Hay un buen ejemplo. Había uno que era un muy buen ejemplo, en verdad. Así que bueno, nos fuimos muy al principio, pero no importa, pues podemos volver rápido. Fíjense que, bueno, cuando el precio de la acción de Amazon está cayendo en este momento, hay un fuerte movimiento de compra. Fíjense que el volumen de operaciones, que es lo que vemos acá abajo, crece muchísimo. Creo que era el caso en Netflix, exactamente, que lo veamos muy marcado. Crece mucho el volumen de transacciones en un momento en el que la acción crece de forma muy dura. Está validado la tendencia esto es ruido, de una tendencia
terciaria, pues básicamente rompe y irrumpe una compra tan importante como esta, pero el volumen de transacciones es también muy importante, ¿no? Y eso es, o sea, eso se marca también acá, la tendencia, un volumen muy alto, una caída muy importante, marca que la tendencia efectivamente está ratificada con volumen. Una venta muy importante, que cae el precio de la acción, un volumen muy importante que valida esa tendencia del precio de la acción, ¿no? De caída en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, ver siempre el volumen como indicador complementario es parte también del análisis técnico, ¿no? Suena todo lógico, no es que estoy diciendo nada que sea descabellado, pero bueno, quizás quedarse solamente con esta información puede ser desacertado, ¿no? En algunos casos. Y lo último es que una tendencia se mantiene vigente hasta el momento que se muestran señales claras de cambio de una dirección, ¿no? Y ahí el inversionista que cree en el análisis técnico dice que la tendencia es su amiga, nunca se enfrenta a la tendencia, nunca contraria a la tendencia, porque sabe que la tendencia marca al final el comportamiento del mercado. Si hablamos del debate entre análisis técnico y fundamental, bueno, es un debate que ha tenido una larga data de ocurrencia, tiene inconvenientes, cada una que al final deben ser analizados de acuerdo también al entorno de mercado y considerar también para el perfil de inversión, si es de mediano, corto, largo plazo, cuál es el más adecuado. Generalmente el análisis fundamental se usa mucho en el mediano, largo plazo, y el análisis técnico se usa en el corto, mediano plazo, ya hay un poco menos, con menos uso, pero es fundamentalmente parte del uso común en finanzas, no dejar de considerar ambos tipos de análisis, ¿no? El análisis fundamental es comúnmente criticado por sus dificultades para determinar los puntos de salida y entrada de una operación, o sea, dificultades para determinar el timing, la imposibilidad de determinar también la escala a la que un precio variará frente a una noticia. Es muy difícil que tú puedas prever cuánto va a ser el impacto que tenga alguna noticia inesperada, por ejemplo, en el mercado, de acuerdo al análisis fundamental. Pero bueno, oportunidades de entrada y de salida, con eso un poco para mitigar esa crítica, pues el hecho de tener un valor intrínseco y ver cómo se comporta el precio te podría dar en tiempo real cuáles pueden ser los buenos momentos de entrada o de salida de una acción, ¿no? En caso del análisis técnico, bueno, se critica la subjetividad de la interpretación de los gráficos, la utilización de muchos indicadores que suelen aterrizar en conclusiones contradictorias. Eso pasa mucho, tienes unas tendencias que marcan algo, pero de repente el movimiento de algunas medias móviles es distinto. Entonces ahí puedes llegar a conclusiones contradictorias solo con el análisis técnico, imagínense, y la complejidad que puede conllevar el aprendizaje y la comprensión de las gráficas. No es excesivamente complejo, pero requiere en verdad una preparación como muy técnica para saber los indicadores. Entonces tiene quizás esa complejidad también marcada. Ahora bien, acá es un poco mi opinión. El análisis fundamental es considerado un muy buen punto de un muy buen punto de partida para analizar dónde invertir según la información financiera del valor del título que se esté considerando, y el análisis técnico puede ser una herramienta complementaria que brinde muchas pistas sobre cuándo comprar o venderla según las tendencias y la evolución del mercado, ¿no? Yo lo veo como un valor complementario porque tú no te puedes desapegar de la información financiera de una empresa, de la información del entorno macroeconómico del país, incluso del comportamiento de la industria en la que opera la empresa, porque si te desentiendes de eso, creo que la inversión, más allá de que el análisis técnico te indique una cosa, puede estar por mal camino, ¿no? A pesar de que la tendencia sea al alza, tú tienes que ir pensando un poco de forma prospectiva siempre, ¿no? En resumen, para evaluar una acción debe hacerse un trabajo a priori a la toma de decisiones de la inversión. Yo creo que en eso el análisis fundamental es muy bueno y básico. Ahí por ahí preguntaban alguna recomendación de inversión. Eso no es adecuado hacerlo. Yo ahí presenté varias, pero creo que es fundamental que ustedes hagan ese trabajo de investigar. El trabajo lo compone al final fundamentalmente o como punto clave, para no ser tan redundante, el análisis fundamental, pero también puede ser complementado con análisis técnico un poco para ver si las tendencias de corto plazo, creo que o incluso no desconsiderando lo que puede pasar más a mediano plazo, pero sin perder de vista lo que ocurre o lo que te dice el análisis fundamental y el valor intrínseco del precio de la acción. La suma de ambos tipos de análisis es en definitiva, o ayuda en definitiva a comprender mejor hacia dónde se moverá el precio de las acciones y permiten manejar mejor el riesgo implícito de este tipo de inversión, ¿no? Bueno, dicho esto, dejar de compartir un momento en pantalla. No sé si hay alguna duda o comentario. Yo lo último que quería era no dejarles de mostrar un poco cómo opera Bloomberg. Les decía que Bloomberg es una de las plataformas de las que más se usa en finanzas en
en todo el mundo. Y bueno, la oportunidad de operarlo no está siempre a mano, y ya están viendo pantalla, ¿no? Si me confirman que... Sí. Ok, gracias. Bueno, un poco la idea es mostrar parte de las principales funciones y que veamos algunas de las acciones que ya les estaba mostrando. En este caso, abrí con Google, pero vamos a volver a Netflix, que me ha gustado a nivel gráfico cómo se veía la acción. Entonces, bueno, explicando un poco la pantalla, ¿no? Para empezar. Básicamente acá tienes el buscador, ¿no? Yo tengo distintas pantallas, pero me voy a quedar con la pantalla 1, que tiene la opción de buscar inmediatamente acá en la barra de arriba. Esto es una barra que yo, por ejemplo, puedo escribir acá, Google, y entonces me muestra las distintas opciones de la acción de Google. Tienes Google clase A, vamos a tomarnos por esta opción, pero tienes luego clase C de Google, distintas opciones de la acción de Google que cotiza en el mercado Nasdaq, que es una de las instituciones financieras principales, como les mencionaba. También está en Nueva York, el centro financiero de Estados Unidos. Y luego, bueno, puedes también ver información importante. Por ejemplo, Bloomberg te ofrece la información del CFO, del fundador, de distintos miembros de la junta directiva creo que hay otro comentario, de la junta directiva de Google, y es un mecanismo que te permite justamente buscar también información adicional que impacte a la empresa. Tienes esta oportunidad de ver noticias incluso por Google. Pero vamos a empezar entonces por ver con Google cómo se comporta el precio de la acción. Bueno, tienes esta primera pantalla. Cuando seleccionas Google te salen todas estas opciones, ¿no? Y es como básicamente el cuadro de análisis de Alphabet, que es el nombre de la acción de Google, ¿no? En el mercado. Tienes repaso de la compañía. Entonces, bueno, si te vas al repaso de la compañía, tienes la descripción completa de este security, del activo. Fíjense que Bloomberg te ofrece información de los ratios financieros, el price earning, que es un indicador muy importante de mercado, el estimado de price earning para cierres de este año, que te permite, bueno, ver, fíjense que hay una tendencia a la baja de esto. No quiero ponerle todo el detalle porque sé que estamos cortos de tiempo, pero bueno, el earnings per share también, que es otro indicador importante de mercado, te muestra cómo está el precio de la acción. Si sigues buscando en Bloomberg, vas a ver información de las últimas veces que se han lanzado acciones, por ejemplo, operaciones de oferta pública de Bloomberg, disculpen, de Google. Puedes ver en realidad toda la información que quieras pertinente sobre todas estas acciones en Estados Unidos. Es muy relevante, incluso los principales, las personas que más tienen Google. Ahí está el grupo Vanguard, que tiene 8% de las acciones. Tienes BlackRock, que tiene 7% de las acciones, y eso te permite ir entendiendo un poco cómo es la composición accionaria también de la empresa, ¿no? Tienes ese nivel de detalle. Bloomberg tiene realmente muchísima información. Generalmente en el mercado tú usas las pantallas, fundamentalmente no hay a veces tanto tiempo para ver todo el lujo de detalle, pero sueles usar de estas pantallas de overview de la compañía, Security Description, que es la opción DES. Todos estos que tienes al principio son códigos que te permiten entrar de una. Ya yo voy a probar un par de códigos para que los veas. Bueno, tienes el manejo de la información financiera de la empresa, todo el análisis financiero que tiene la empresa, el research y las estimaciones de ganancias, las proyecciones de ganancias al final de la empresa, cómo percibe el mercado la empresa. Tienes análisis comparativo, valor relativo, ver una empresa contra otra. Eso también te lo permite hacer Bloomberg. Puedes ver el análisis gráfico de precios, puedes ver el análisis gráfico del yield, por ejemplo, también. Bueno, tiene distintos indicadores, distintas opciones, realmente que es muy amplio. Bloomberg, yo voy a hacer una prueba, por ejemplo, con DES, que es la pantalla que solemos revisar. Entonces yo pongo DES arriba y me voy con ese comando, y entonces veo, ya les había mostrado esto, ¿no? Parte de la información financiera principal de la empresa, una breve descripción, información de la industria. Fíjense que todo esto es análisis fundamental, ¿no? Entonces, cuando yo hago referencia a esos indicadores de análisis fundamental, estoy en muy buena medida viendo los revenues, que son los resultados financieros, información de la industria relevante,
Es los competidores al final, bueno, que no es directamente competidores, pero bueno, en la industria de la tecnología, Facebook, Amazon, Netflix. ¿Okay? La empresa está muy especializada en el tema de Internet y servicios de Internet. ¿Okay? Vamos a ver ahora, para ir entrando en el tema precios. Habían visto antes que para graficar precios, el price chart te lo daba con el comando GP, y yo marco GP arriba y vemos un poco cómo es el precio de la acción de Google, la tendencia que ha tenido en el último año. Ok. Fíjense, bueno, también ha tenido un crecimiento muy importante. Ok. Bueno, lo que les comentaba también por la parte de análisis fundamental, lo clave que es el manejo de Bloomberg para ver este tipo de cosas. Bloomberg te permite ver en tiempo real noticias que puedan ser relevantes sobre esta acción en particular. Entonces tú, para volverlo a mostrar, te paras acá donde está el gráfico y le das a News, y el indicador de News te permite entrar en el detalle de la información financiera que se asocia a noticias que se asocian a Google. Entonces, bueno, te salen cúmulo de noticias que pueden impactar en el precio de la acción, pero incluso si lo quieres ver de atrás y quieres averiguar por qué pudo haber caído el precio de la acción, o por qué pudo haber aumentado, por ejemplo, en esta jornada, entonces me paro y veo cuáles pueden ser las noticias relevantes asociadas al precio de la acción en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí, claro, hay tantas noticias que básicamente hay que verlo de una forma un poco más desagregada, pero, bueno, Bloomberg te da el manejo de ese nivel de detalle, ¿no? Adicionalmente, bueno, puedes ver las variaciones que tenga en términos porcentuales de un periodo a otro. Puedes verlas también no solamente en términos porcentuales, sino en términos absolutos. Bloomberg facilita que puedas tomar decisiones y obtener información de una forma mucho más práctica que como sería generalmente, ¿no? O sea, que puede ser a través de una página web. Yahoo Finance también funciona de una forma muy buena, pero hay otra aplicación gratuita, páginas web, que funcionan muy bien a través de internet, ¿no? TradingView era la otra que iba a mencionar, que también funciona muy bien para ver este tipo de cosas. Pero bueno, Bloomberg te facilita que no solamente tiene las variaciones de precios porcentuales en términos absolutos o relativos, sino que también te facilita el manejo de la información financiera, contable, de la industria, entorno país, de noticias. Pero bueno, son todas esas cosas relevantes que te ayuda a ver Bloomberg. Tienes la información del volumen por acá abajo. Puedes comparar de una vez acá, si queremos comparar el precio de la acción. Si quiero comparar de una vez Netflix, me permite que compare las dos acciones. Entonces puedo ver las variaciones de precios en un periodo, puedo incluirlas en una gráfica, puedo descargar esta información también. Ya que no consigo. Okay. Puedo descargar esta información también a Excel y jugar de forma que pueda editar los gráficos de la forma en la que considere. Eso es sencillo, simplemente, bueno, acá no me está saliendo el cuadro de exportar, pero tú puedes copiar y exportar los datos, copiar data, y eso te permite inmediatamente hacer copia de la información en Excel y manipularla y hacer uso de ella con mucha facilidad. Cosas relevantes también, quizás. Bueno, puedes incluso mejorar el view que tengas sobre un momento específico de la acción, poniendo que te marque Bloomberg los eventos relevantes que ha pasado, que han ocurrido. Pues también, quiero limpiar un poco el gráfico para que lo vean con más detalle. Volvemos a ver el test, volvemos a ver el GP. Eso no tiene que estar en ese orden, disculpen. Pueden ir directamente con el comando de ver precios. Acá tenemos el precio de la acción de Netflix y podemos ver las medias móviles que habla justamente este indicador técnico, ¿no? Viendo ya un poco los indicadores de análisis técnico que mencionaba.
tienes tres medias, ¿no? Una a 50 días, una a 100 días y otra a 200 días. La media es una especie de promedio que se va comportando con ventanas temporales distintas. A 100 días, pues te va diciendo cuánto varía el precio respecto al promedio de los últimos 100 días. Fíjense cómo viene creciendo. Pasa lo mismo con el de 50 días y pasa lo mismo con el de 100 días. Cuando se cruzan los indicadores, pues puede ser, ¿no? Es una señal de que el precio está retrocediendo, ¿no? Y suele ser un indicador que los mercados utilizan en análisis técnico para, toma de decisiones, ¿no? Los analistas técnicos dicen que cuando hay este cruce, pues es un momento de lateralización de precios o puede ser un momento bajista del precio y esa tendencia no puede ser perdida de vista porque puede ser una señal de venta próxima, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay estos cruces de precios, justamente deben ser momentos de atención para los analistas técnicos, ¿no? Me preguntan por el chat de los comentarios últimos que he visto, cómo se accede a la plataforma Bloomberg. Bueno, es una plataforma paga, yo les estoy dando un acceso hoy para que puedan ver un poco la plataforma, pero es una plataforma que cuesta dinero por todos los servicios que implica. Tú puedes también realizar transacciones a través de Bloomberg y eso, pues, al final tiene un costo mensual, incluso que es elevado, ¿no? Acá les mostraba, bueno, puedes tomar distintas decisiones de precios dependiendo del periodo en el que lo analices. Si yo veo el precio solamente lo que ha pasado este último año, bueno, la tendencia es muy lateral, no hay muy claro, o sea, no está muy definido hacia dónde va, como muestran las medias móviles en el análisis técnico. Un segundito, disculpen. Como muestra esto, el resultado puede ser de una decisión de salida en el corto plazo, pero si vemos la tendencia subyacente, la tendencia implícita o primaria que comentábamos antes en el análisis técnico, bueno, el precio de la acción viene comportándose muy bien desde septiembre de 2019 y a pesar de que se ha estancado en los últimos meses por una condición de mercado de que efectivamente los resultados de Netflix no siempre pueden ser al alza, pues sí, seguimos viendo una tendencia primaria que resulta bastante llamativa. Luego te puedes meter en el detalle del mes y ver la tendencia secundaria, por ejemplo, de los últimos meses. Los últimos 6 meses que viene siendo básicamente igual a lo que ha ocurrido este año. Hemos visto este año una tendencia no muy clara, una lateralización del precio, que también es un término que se usa, si se habla de tendencia al alza y tendencia a la baja, también se puede lateralizar el precio, y es lo que vemos acá, que se valida con el cruce de medias. Si vemos el último mes, un poco más la tendencia terciaria, bueno, el crecimiento está apenas en 0,57%, 3 puntos ha incrementado su precio. Si vemos el comportamiento de los últimos 3 días, bueno, un comportamiento al alza pero muy moderado, apenas el 1%. Si vemos el comportamiento del último día, es una caída de 1,63%. Tú puedes decir, bueno, hay indicadores de que empieza a generar algo de señal, pero mi tendencia primaria seguía mostrándome más o menos el hecho de que el precio continuaba al alza, ¿no? Atención a que hay cruce de medias móviles y el precio parece estarse lateralizando, ¿no? No sería el mejor momento de entrada de Netflix, quizás podría ser un momento de salida, pero en todo caso es un momento de atención. O sea, el mercado te está dando algunas señales desde el punto de vista de análisis técnico, que es lo que he estado comentando en el último tiempo, que son llamativas y de las cuales debes estar pendiente, ¿no? Bueno, ya por mi parte, esto era un poco lo que quería mostrarles. Volver a compartir la pantalla. Okay. Un poco ver las opciones más usuales o los más utilizadas en Bloomberg. Okay. Y sí, unas recomendaciones finales, ¿no? Y los pasos después de hoy para seguir aprendiendo de finanzas. Bueno, mi recomendación A es
y lo he hecho al principio, estudien economía local. Creo que es una experiencia que vale muchísimo la pena, es una formación importantísima, que calidad-precio en el país sigue siendo la mejor opción. Creo que valida los profesionales que han salido de ahí, la profundidad y la relevancia de la formación que aquí se adquiere en la Escuela de Economía de nuestra universidad. A pesar de la coyuntura país, si se quedan, pues creo que de verdad es una opción que genera mucho valor agregado. Yo cada vez soy más pro que calidad-precio, aún en un entorno de precios, o digamos, de reacomodo de los precios, pues sigue siendo una opción muy atractiva. En segundo lugar, bueno, después de que hayan estudiado economía, sigan creen cultura financiera, a la par de que estudien economía, no tiene que ser solamente luego, financiera, de inversión, instruyanse, no paren de leer, eso es el tercer punto que me estoy adelantando, pero bueno, no dejen de instruirse, por ejemplo, con la formación del minor en finanzas en la universidad, posibilidades luego de maestría en finanzas, posibilidades luego de certificaciones, como el CFA, que es una de las certificaciones más importantes en el área de finanzas. Y bueno, fundamental, nunca dejen de leer, nunca es suficiente. Yo les dejo unas recomendaciones de libros, un profesor muy bueno que me dio clases en el IESA Urbigaray, con fundamentos de finanzas bastante básico y para entrar, bueno, bastante básico hasta profundo, la verdad, para entrar en términos de finanzas. Luego tienes el libro de Ross, Westerfield y Gaffek, que es de finanzas corporativas. Luego tienes otros libros que son un poco más atractivos de cara a invertir ya en mercados, más que el conocimiento de finanzas, es cómo tener mentalidad para invertir, como The Intelligent Investor de Benjamin Graham, que comento acá. Y bueno, creo que al final estas son unas muy buenas líneas, unos muy buenos pasos para que ustedes mantengan su formación en finanzas en los próximos años. Ok, muchas gracias, Jesús. Estuvo buenísimo todo. No sé si los muchachos tendrán algunas dudas finales. Creo que Ariana había colocado la última pregunta. ¿Minar criptomonedas puede producir la caída del precio de dicha moneda? Bueno, yo, del tema de cripto, que no ha sido la especialidad de la ponencia, lo que te diría es que, bueno, el mercado de cripto ha tenido un golpe duro por el tema de la minería. El hecho de que haya tantas personas con máquinas de minería ha bajado la rentabilidad de las máquinas. Realmente entiendo que el impacto no está ahí. El impacto tiene que ver más con la oferta y la demanda misma de la cripto, que es difusa, que es volátil y que, bueno, sí genera muchas dudas de cómo se genera, ¿no? La demanda de las cripto, pues hay momentos de enorme volatilidad y todavía el mercado no termina de agarrarle totalmente las magnitudes en las que se comportan la oferta y la demanda en el mercado de cripto, ¿no? Ok, perfecto. Genial. Entonces, bueno, Ana Ramos, excelente curso, aprendí muchísimo, muchas gracias. Y bueno, yo también te agradezco muchísimo, Jesús, de parte de toda la Escuela de Economía, por participar en este interesantísimo taller. Y por último, antes de que se vayan, muchachos, les voy a dejar acá el link para que se registren y allí nos den sus datos para poder hacer los certificados. Y se los hacemos llegar también con la dirección de mercadeo. Entonces, vayan llenando esa encuesta para hacerle llegar los certificados. Tienen algunos últimos minutos si quieren aprovechar, preguntarle algo directamente al profe Jesús Palacio sobre la carrera, sobre el tema visto hoy. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos y principalmente al profe Jesús. Gracias, Maffer, por la invitación y a Munducap también por organizar esta actividad que creo que estuvo bastante bien. Genial, genial. Y bueno, muchas gracias. Acuérdense de escribir. Sí, Ajá. Sí, Maffer, sí. no, para comentar porque veo que hay muchas preguntas y me da pena no poderlas contestar todas por temas de tiempo, pero entonces les estoy dando mi correo electrónico incluso y mi cuenta en redes sociales por si quieren realizar más preguntas también por esa vía. Genial. Ya saben, pueden contactar al profesor por esa vía. Y listo, entonces. Okay. Voy a volver a enviar el link por si falta alguien. Recuerden llenarlo para que puedan recibir su certificado hoy. Ok. Ok. Bueno, Gracias, muchas Maffer, y gracias. gracias a todos. Gracias a todos. Voy a parar la grabación y listo.